Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, solo con mencionar sus nombres, ¿verdad que el corazón se acelera un poquito? La química que tenían estos dos en Erkenci-Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador, era, para morirse. Y aunque ya ha pasado tiempo, la llama de su conexión sigue encendida en la memoria de muchos de nosotros. Hoy vamos a revivir algunos de sus mejores momentos, esos que nos hacían suspirar, reír a carcajadas y desear con todas nuestras fuerzas que su amor traspasara la pantalla. Pero no solo eso, también vamos a desenterrar algunos secretos imperdibles del dúo. Cosas que quizás no sabías, detalles jugosos y anécdotas que te harán ver a Can y Demet con otros ojos. ¿Listos para el viaje? Pues acompáñenme. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo. Si son fans de las series turcas de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente les gusta el chismecito bueno, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que por supuesto, estarán llenos de sorpresas, noticias y todo lo que necesitas saber del mundo turco. No se arrepentirán. Ahora sí arrancamos. Erkenci-Kuş fue mucho más que una simple serie. Fue un fenómeno. La historia de Sanem, una chica soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que por azares del destino, se enamora de Can, el fotógrafo guapísimo y rebelde de la empresa, nos conquistó a todos. Y la magia de la serie residía, en gran medida, en la increíble conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban. Era como si realmente estuvieran enamorados. Y claro, eso alimentó los rumores y las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y vaya si lo hicieron. Pero ¿cómo se forjó esta conexión que traspasó la pantalla? Profundicemos en los detalles. *** El encuentro, un destino escrito en las estrellas ***. Antes de que Erkenci-Kuş se convirtiera en el fenómeno que conocemos, hubo un casting, una selección de actores. Imaginen la tensión, la emoción y las expectativas que rodeaban a este proyecto. ¿Quiénes serían los elegidos para dar vida a Sanem y Can, y para llevar a la pantalla esta historia de amor que prometía ser inolvidable? Demet Özdemir, ya con una carrera prometedora en el mundo de la actuación, fue la primera en ser confirmada para el papel de Sanem. Con su belleza natural, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones, Demet encajaba a la perfección con la imagen de la soñadora y optimista Sanem. La audiencia ya la conocía por sus trabajos anteriores, pero con Erkenci-Kuş, Demet se consagraría como una de las actrices más queridas de Turquía. La búsqueda del actor perfecto para interpretar a Can Divit fue más ardua. El papel exigía un actor con carisma, atractivo físico y sobre todo, la capacidad de transmitir la rebeldía y la ternura que caracterizaban a Can. Tras varias audiciones, el elegido fue Can Yaman. Can, con su imponente físico, su mirada penetrante y su gran talento para la actuación, era la elección ideal para encarnar al fotógrafo rebelde y apasionado. Antes de Erkenci-Kuş, Can ya había participado en otras series, pero fue con este papel que alcanzó la fama internacional. El primer encuentro entre Can y Demet durante los ensayos fue, sin duda, un momento crucial. La química entre ellos fue instantánea. Se sintieron cómodos el uno con el otro desde el principio y comenzaron a construir una conexión que, con el tiempo, se fortalecería y trascendería la pantalla. *** La construcción de la magia, detrás de las cámaras ***. La química que veíamos en Erkenci-Kuş no surgió de la nada. Fue el resultado de un trabajo arduo y dedicado por parte de Can y Demet. Para lograr la conexión que el público percibía, los actores se sumergieron en sus personajes, se esforzaron por comprender sus motivaciones y emociones, y trabajaron en equipo para crear momentos inolvidables. Un secreto a voces es que Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando y practicando sus diálogos, pero también compartiendo momentos de amistad y camaradería. Se dice que solían comer juntos, ir de compras y disfrutar de la ciudad. Esta cercanía les permitió conocerse mejor y desarrollar una confianza que se reflejaba en sus interpretaciones. Otro aspecto importante fue la colaboración con el equipo de producción y los directores.
Can y Demet se involucraron activamente en la creación de las escenas, aportando ideas y sugerencias para mejorar la calidad de la serie. Trabajaron en estrecha colaboración con los guionistas para dar vida a sus personajes y para construir una historia de amor que cautivara al público. Asterisco asterisco los secretos mejor guardados, un romance secreto, asterisco asterisco. Uno de los temas más comentados entre los fans de Erkenci-Kuş es la posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, los rumores y las especulaciones fueron constantes durante la emisión de la serie y aún perduran en la memoria de muchos. Las fuentes de la época y hasta la fecha algunos fans aseguran que Can y Demet vivieron un romance en secreto durante el rodaje. Las fotos, los vídeos y los testimonios de personas cercanas apuntan en esa dirección. Se les vio juntos en numerosas ocasiones fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseando por la ciudad y compartiendo momentos muy especiales. Incluso hay quienes afirman haberlos visto besándose en secreto. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que sucedió entre Can y Demet fuera de la pantalla. Ellos nunca confirmaron ni negaron la relación, y prefirieron mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Lo que sí es innegable es que la química entre ellos era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo sugería una conexión especial, una atracción que iba más allá de la amistad. Y aunque no podamos asegurar que fueron pareja, es evidente que existía una fuerte conexión emocional entre ambos actores. Asterisco asterisco momentos icónicos, reviviendo la magia de Sanem y Can asterisco asterisco. Erkenci-Kuş estuvo repleta de momentos memorables que nos hicieron reír, llorar y suspirar. La historia de amor de Sanem y Can, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos mantuvo enganchados a la pantalla durante meses. Revivamos algunos de los momentos más icónicos de la serie. Asterisco 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 el primer beso en el balcón asterisco asterisco una de las escenas más románticas y recordadas de la serie es el primer beso entre Sanem y Can en el balcón. La tensión, la música, la lluvia. Todo contribuyó a crear un ambiente mágico y sensual. El beso selló el inicio de su historia de amor, y los fans enloquecieron. Asterisco 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 la boda falsa asterisco asterisco la boda falsa fue otro momento clave en la serie. Can, preocupado por Sanem, accede a participar en una ceremonia improvisada para salvarla de una situación complicada. La complicidad, la ternura y el cariño entre ellos son palpables en esta escena, y los fans se emocionaron al verlos juntos. Asterisco 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 las escenas en la cabaña asterisco asterisco las escenas en la cabaña, donde Sanem y Can pasaron tiempo a solas, fueron intensas y llenas de pasión. La tensión sexual entre ellos era palpable, y los fans se deleitaban con cada mirada, cada abrazo y cada roce. Asterisco 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 las escenas en la playa y en el barco asterisco asterisco los viajes y las escapadas románticas de Sanem y Can fueron otro punto fuerte de la serie. Las escenas en la playa y en el barco nos regalaron imágenes hermosas y momentos inolvidables. Asterisco 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 las peleas y las reconciliaciones asterisco asterisco la relación de Sanem y Can no fue un camino de rosas. Tuvieron sus peleas, sus discusiones y sus momentos de crisis. Pero a pesar de todo, siempre se reconciliaban y encontraban la forma de superar los obstáculos. Asterisco asterisco detrás de las escenas, secretos y anécdotas asterisco asterisco. Además de los momentos románticos, Erkenci-Kuş nos regaló muchas anécdotas y secretos que nos permiten conocer mejor a Can y Demet. Asterisco 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 la preparación para las escenas románticas asterisco asterisco se dice que Can y Demet dedicaban tiempo a ensayar y prepararse para las escenas más románticas. Escuchaban música romántica, hablaban sobre cómo querían que se viera la escena y creaban una atmósfera propicia para transmitir las emociones de sus personajes. Asterisco 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 la amistad fuera del set asterisco asterisco Can y Demet eran grandes amigos fuera del set. Se llevaban muy bien, se apoyaban mutuamente y compartían muchos gustos y aficiones. Esta amistad fue fundamental para construir la conexión que veíamos en la serie. Asterisco 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 los gustos en común asterisco asterisco a Can y Demet les encantaba viajar, comer buena comida y disfrutar de la vida. Se dice que compartían muchos gustos y aficiones, lo que les permitía conectar a un nivel más personal. Asterisco 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 la improvisación asterisco asterisco Can y Demet eran muy buenos improvisando.
A menudo durante las grabaciones agregaban detalles y comentarios que no estaban en el guión, lo que le daba un toque de frescura y espontaneidad a la serie. *** El legado de Erkenci-Kuş, un fenómeno inolvidable. Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor de Sanemi Can, con sus personajes entrañables, sus paisajes hermosos y su banda sonora pegadiza, nos cautivó a todos. El éxito de la serie se debió en gran medida a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión, su complicidad y su talento para la actuación crearon un dúo inolvidable que quedará grabado en la memoria de los fans. Erkenci-Kuş nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los sueños pueden hacerse realidad y que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados. La serie nos regaló momentos de alegría, emoción y reflexión, y nos dejó un legado que sigue vivo en nuestros corazones. *** El después de Erkenci-Kuş, caminos separados, éxitos compartidos. Después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, pero ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Can, con su carisma, su físico imponente y su talento para la actuación, se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ha protagonizado varias series exitosas, ha participado en proyectos internacionales y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Demet, con su belleza, su dulzura y su profesionalismo, ha seguido conquistando corazones con sus personajes. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque sus caminos se separaron, Can y Demet siempre serán recordados por su participación en Erkenci-Kuş, y por la magia que crearon juntos en la pantalla. Su legado sigue vivo en nuestros corazones, y sus fans siempre recordarán con cariño la historia de amor de Sanemi Can. *** El futuro, una nueva oportunidad. Muchos fans de Erkenci-Kuş sueñan con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos nuevamente. La idea de revivir la magia de Sanemi Can, con la experiencia y la madurez que ambos actores han adquirido a lo largo de los años, es un sueño recurrente. Aunque no hay ninguna confirmación oficial sobre una posible colaboración futura, la esperanza sigue viva. La química entre ellos sigue siendo innegable, y sus fans estarían encantados de verlos juntos nuevamente en la pantalla. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los reencuentros, las segundas oportunidades y las colaboraciones inesperadas son comunes. Quizás en un futuro no muy lejano podamos volver a disfrutar de la magia de Can Yaman y Demet Özdemir. *** Conclusión, un amor que trasciende la pantalla. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş es mucho más que una simple historia de amor en la televisión. Es un testimonio de la magia que se puede crear cuando dos personas talentosas y conectadas trabajan juntas. Su química, su complicidad y su talento para la actuación nos regalaron momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de los fans. Aunque su historia de amor en la vida real sea un misterio, su legado en la pantalla es innegable. Su trabajo en Erkenci-Kuş nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que los sueños pueden hacerse realidad y que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados. Gracias por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Revivir esos momentos, recordar su magia y descubrir algunos secretos ocultos siempre es emocionante. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet en Erkenci-Kuş? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, que estarán llenos de sorpresas y noticias del mundo turco. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.